Buenas tardes, soy Harold Amaya y voy a exponer acerca de la membrana celular. La célula está rodeada por una membrana que representa el límite entre la parte interior y la parte exterior de la célula. Delimita el territorio interno y controla su contenido químico. Por un lado encontramos por dentro el citoplasma y por fuera el medio extracelular. La parte de la membrana contiene receptores químicos que permiten la comunicación interna con la parte externa y permite interactuar con unos mensajeros químicos y permiten emitir la respuesta adecuada. También proporciona el medio apropiado para el funcionamiento de estas proteínas, aísla y protege la célula del ambiente externo. La estructura de la membrana celular. La membrana celular está constituida por las siguientes moléculas. En primer lugar, tenemos los lípidos que están conformados también a su vez por los fosfolípidos, por un lado, en un 25%, y esto proporciona la estructura básica de la membrana celular. Estos están acomodados en dos capas fosfolípicas o bicapa lipídica y están conformados por la lecitina y otros componentes y son anfipáticas, que significa que poseen un extremo fosfolípico, que es como la cabeza, y el otro extremo hidrofóbico, que son las colas de las moléculas, y estos están formados por unas largas cadenas de ácidos grasos, ¿ya? En los extremos polares, digamos que repelen el agua, ¿sí? Y en la parte interna tenemos los extremos muy polares que se orientan hacia la superficie y permiten también la parte de la polaridad del agua. Otro componente de los lípidos es el colesterol en un 13%. Este colesterol contribuye a que esta doble capa lipídica sea menos fluida y permeable. También debido a su rígida estructura cíclica esteroide, ¿sí? Permite que se interpone entre las dos capas, entre las colas de los fosfolípidos, disminuye la capacidad de movimiento entre los ácidos grasos, provocando el endurecimiento de estas membranas plasmáticas. Otro componente de los lípidos cumplen con la misma función. El segundo componente de la membrana celular son las proteínas. Estas proteínas proporcionan muchas funciones dentro de la célula. Por ejemplo, algunas transportan materiales hacia el interior y hacia el exterior de las células. Otras sirven como receptores, otras cumplen actividades enzimáticas y pueden girar, al igual que los lípidos, alrededor de su eje, y también pueden desplazarse lateralmente, cumpliendo una difusión lateral. Las proteínas a su vez están divididas en proteínas periféricas, las que están alrededor en la parte exterior de la bicapa lipídica. Estas están unidas débilmente a las cabezas de las capas lipídicas mediante enlaces de hidrógeno, y pueden extraerse de la membrana con facilidad sin alterar esta capa lipídica. Y las otras, las proteínas integrales, están entre las dos capas, permitiendo el transporte de iones de material interno hacia el exterior o viceversa, y facilitan también los procesos de comunicación. Estos están unidos por filamentos en el citoesqueleto de esta membrana celular. Vamos a hablar de los carbohidratos, el último componente de la estructura de la membrana celular. Estas moléculas están ubicadas en su parte en la mayoría de la superficie de la membrana celular, contribuyen así a la asimetría de esta membrana. Es una capa blanca que rodea la membrana plasmática. Son oligosacáridos
que al combinarse con las proteínas forman glucoproteínas y al combinarse con los lípidos forman glucolípidos. Estas también constituyen la cubierta de la capa celular llamada glucocáliz. Otra propiedad que se le deben a las moléculas de carbohidratos son las propiedades de inmunitarias, participan en los procesos de coagulación de la sangre, también en las reacciones inflamatorias y también tiene que ver con las posibles, o sea, evita las posibles lesiones de la capa celular. También se le confiere la parte viscosa de la superficie y también interviene en los procesos de reconocimiento celular. La segunda parte tiene que ver con el transporte a través de la membrana celular. Las células requieren nutrientes que vienen del exterior y deben eliminar sustancias de desecho que vienen de los metabolismos y mantener este medio estable, este medio interno estable. También presenta una permeabilidad muy selectiva, permite el paso de pequeñas moléculas lipófidas y también regula el paso de sustancias no lipófidas. Dentro del transporte de moléculas tenemos las de baja masa molecular, o sea, las moléculas pequeñas. Este tipo de transporte lo podemos dividir en dos, el transporte pasivo y el transporte activo. Dentro del transporte pasivo tenemos las de difusión simple, que pueden atravesar la membrana simplemente o mediante un canal, una proteína de canal, hacia adentro o hacia afuera. O también tenemos una difusión facilitadora, una proteína que permite tanto el ingreso como la salida de las pequeñas moléculas hacia adentro o hacia afuera. Dentro del transporte activo tenemos ya proteínas transportadoras más específicas, unas hacia adentro y otras hacia afuera, ya sea de energía, de moléculas, hacia adentro o hacia afuera a través de la bicapa lipídica. Dentro del transporte molecular también tenemos la que tiene que ver con las moléculas de elevada masa molecular. Ya por su tamaño ya no traspasan fácilmente o ya no le permite a este tipo de moléculas traspasar tan fácilmente la bicapa lipídica. Dentro de esta masa molecular tendremos el transporte por endocitosis, que tiene que ver con unas vesículas revestidas que facilitan el transporte. Dentro de esa endocitosis tenemos tres tipos de transporte molecular. Tenemos la pinocitosis, que facilita mediante unos filamentos de clatrina, que permiten el traspaso y por la formación de una vesícula llamada pinocitina. La fagocitosis consiste en la formación de dos grandes fagosomas que permiten como la ingesta de las partículas hacia adentro, absorbiéndolas y rellenándolas a través de clarina, por este revestimiento de clarina. Y también tenemos la mediada por receptor, que tiene que ver con un receptor absorbiéndolo y ligándolo, teniendo también una formación de complejo receptor-ligando mediante la ayuda de la clarina y la vesícula endocítica revestiendo y absorbiendo. Y ya por último tenemos la exocitosis y la transitosis. La exocitosis consiste en expulsar mediante una vesícula de excitosis hacia afuera y fusión con la membrana y liberación del contenido de la parte plasmática hacia afuera, hacia el exterior. También tenemos la transitosis, que tiene que ver desde afuera hacia adentro, transportando mediante vesícula de transitosis y también permitiendo la exocitosis, o sea, la parte hacia afuera. Permite el tránsito desde afuera hacia adentro y lo vuelve a enviar hacia afuera. Y en eso consiste el transporte a través de la membrana celular. Muchas gracias.